Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector encontrará pasajes en los que vemos a determinados personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerles y el mejor modo es pidiendo este libro para que nos lo envíen cómodamente a casa a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Entramos en crónica económica porque resulta que la gestora de fondos y de pensiones australiana IFM ha anunciado una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 22,69% del capital de Naturgy, una operación valorada en 5.060 millones de euros. El Gobierno está a la espera de recibir toda la documentación, ya que debe autorizar esta transacción, porque el pasado mes de marzo, el inicio del estado de alarma, se decretó una norma que le permite vetar que empresas extranjeras adquieran más de un 10% del capital de compañías españolas de sectores estratégicos, como puedan ser la energía, las telecomunicaciones, el agua, el transporte, la sanidad, la defensa o el sector aeroespacial. Naturgy, anteriormente Gas Natural Fenosa, es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico. Su sede operativa está en Barcelona y su sede social en Madrid. Su presidente ejecutivo es Francisco Reinet y Naturgy es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España que junto a Endesa e Iberdrola dominan en torno al 90% del mercado eléctrico nacional. Por su parte, el fondo australiano IFM es un gigante mundial de la inversión en infraestructuras y energía que cuenta con más de 100.000 millones en activos y que tiene ya participación en las grandes compañías españolas OHL y FCC, así como en conocidas marcas como Carbonell, Coipe, Cortefiel, la Universidad Alfonso X el Sabio y las residencias de ancianos Vitalia. La OPA restará poder a la Caixa y dejará al grupo energético en manos de tres fondos de inversión internacionales. Desde el Gobierno recuerdan su necesaria autorización al tratarse de un sector estratégico. Efectivamente, el Gobierno hizo un cambio legislativo, un cambio en la normativa en el marco justamente de las empresas estratégicas y con motivo de la pandemia, al objeto de establecer una serie de requisitos, una serie de últimas palabras, si me permiten, y por tanto que la compra de más de un 10% de las acciones de la que consideramos empresa estratégica tuviera que contar con la autorización del Consejo de Ministros. Esa cuestión sigue plenamente en vigor y, por tanto, lo que sí puedo informar es que no ha habido todavía ninguna presentación de documentación, ninguna solicitud de autorización ante el Ministerio de Industria, que es el receptor de este tipo de cuestiones. Tenemos comunicación con Asís Timmermans para comentar este asunto. Señor Timmermans, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Qué supone esta OPA de IFM sobre Naturgy? Bueno, en mi opinión, supone un proceso que no deja de ser natural en cierto modo, aunque tiene su peculiaridad en el sentido de que, bueno, se produce en plena pandemia, en un momento en el que se producen circunstancias económicas, digamos, coyunturales y que pueden llevar a un gobierno, digamos, a intervenir o a impedir o a condicionar la operación, pero no olvidemos que la necesidad de autorización de esa OPA es coyuntural y solo por el estado de alarma. El accionariado de Naturgy ya es variado, es decir, creo recordar que la Caixa posee en este momento en torno a un 25%, quizá un poco menos, del accionariado, y el resto está fundamentalmente en manos de dos fondos de inversión, ¿no? Uno de ellos con sede en Luxemburgo, para que se haga una idea. Quiero decir que esto no es una cosa, en fin, quiero decir que no es una cosa ajena al mundo de la energía. Entonces, si lo que me está preguntando es cuál es mi idea o la idea que existe sobre inversión de fondos extranjeros en sectores estratégicos, le puedo responder a eso.
Vamos a ver, centremos el tema en el grano central del Sí. asunto. ¿Debería el gobierno autorizar esta operación? Vamos a ver, en mi opinión sí. En mi opinión sí, pero en mi opinión sí quiero decir si no existe ningún dato objetivo, y cuando me refiero a dato objetivo es bueno, pues que se cumplen los requisitos formales de una OPA, la protección de los accionistas minoritarios, bueno, y que el fondo que plantea la OPA, que por cierto, una OPA, como usted sabe y nuestros oyentes saben, bueno, pues puede triunfar o no, ¿verdad? Yo no conozco aún la oferta, en fin, veremos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que bueno, en mi opinión, si no se producen, fíjese, le voy a decir una cosa, me parecería más grave que como en ocasiones anteriores, y usted recordará una de ellas, una empresa energética española importante fuera adquirida por un Estado extranjero, como fue en gran parte Endesa. Quiero decir que a mí eso sí me parece que plantea problemas, pero que sea adquirida por un fondo de capital o por un fondo de inversión australiano, no le veo ningún problema en ningún caso, y tampoco porque sea un sector de los llamados estratégicos. Además, esta opción es sobre algo menos de un 23% de las acciones. Usted mismo acaba de recordar que hay otros controles. Por ejemplo, tenemos en Cepsa el 63% es de Abu Dhabi, o Endesa, como usted ha mencionado, el 70% es de la italiana Enel. En esos casos sí se hacen con el control de la mayoría del accionariado. Y además recuerden, a ver, recuerden que Enel fue prácticamente, y sin el prácticamente, una operación auspiciada desde el propio gobierno de la nación, desde el propio gobierno de Zapatero. Es decir, el propio gobierno de Zapatero, para impedir, para entorpecer o impedir, que impidió una OPA que le resultaba por cualquier motivo antipática, promovió que Enel, que es una empresa propiedad en casi su totalidad del Estado italiano, promovieron que una empresa estatal adquiriera una empresa energética española. Efectivamente, esto sucede. O sea, quiero decir que hay un debate de fondo, que es cuál es el estatus que deben tener, si es que deben tener alguno, las empresas energéticas. En mi opinión, es un sector que debe de liberalizarse mucho más para no tener los problemas que en este momento estamos observando y que son en gran parte fruto de la regulación y de la falta de liberalización del sector, pero olvidándonos de ese tema, quiero decir, examinando el simple hecho de si las empresas energéticas pueden o no ser propiedad en todo o en parte de accionistas extranjeros, no veo ningún problema, y menos si estamos hablando de energía en gran parte generada en España, en parte. Cuando estamos hablando de gas estamos hablando de otra cosa, y de hecho, como sabe usted y como quizás saben nuestros oyentes, parte de la propiedad de Endesa es precisamente parte de la propiedad de Naturgy es precisamente un fondo con sede en Argelia. ¿Verdad? Quiero Entonces, decir, ¿podemos entender que usted no ve que entrañe riesgos el hecho de que determinados sectores estratégicos estén en manos de capital extranjero? yo creo que entraña más riesgos que determinados sectores estratégicos estén en manos estatales, en sectores especialmente regulados, con lo cual le deben favores al poder, y especialmente en manos estatales extranjeras. Pero no percibo, quiero decir, salvo un tipo de nacionalismo, y no lo digo peyorativamente, de nacionalismo energético que no comparto, no percibo ningún peligro en que un veintitantos por ciento o más del capital de una empresa de distribución de gas, no percibo un peligro en que esté en manos de un fondo de inversión australiano, que no tiene otro interés que prestar un servicio eficiente para ganar dinero. Cosa que me parece muy sana para el sector energético. Cuando se mezclan intereses políticos en las decisiones de las compañías energéticas, ocurre lo que ocurre, que en España es el segundo país de la OECD con la energía más cara y que la factura de la luz es una barbaridad indecente. Entiendo, Esta es por mi tanto, que opinión. no ve usted con buenos ojos esas pretensiones de Podemos de nacionalizar la energía. No, es decir, yo creo que tiene que haber unas normas claras, pero el resultado, vamos a ver, yo entiendo el miedo a los sectores estratégicos, ¿verdad? Pero eso
no justifica ni como quiere Podemos una nacionalización. Vamos, no voy a hacer demagogia, pero de verdad, si tuviera más tiempo podríamos ilustrarlo mucho mejor, pero una empresa nacionalizada puede hacer milagros, es decir, si se nacionaliza el desierto del Sáhara, se puede escasear la arena, esto ya lo dijo Milton Friedman, y no es tan diferente de esa situación el hecho de que en Venezuela escasee el petróleo, gracias no a la nacionalización de la empresa estatal de petróleos, que ya estaba nacionalizada hace mucho, sino de la gestión política de esa misma empresa. No, soy completamente contrario a eso. Un punto intermedio, digamos, está en lo intervenido que está el sector energético español. Particularmente creo que tampoco es decir, una cosa es que se garantice el suministro básico del gas y otra cosa es ese nivel de regulación y la determinación de cuáles son las fuentes de energía que deben funcionar. No soy partidario. Y yo no veo ningún problema, lo digo y lo repito, no veo ningún problema en que el capital de una empresa energética sea extranjero, como lo son, por otra parte, por ejemplo, las principales empresas generadoras de energía, por ejemplo, en el Reino Unido, y no tienen ningún problema, ni tienen por qué tenerlo. Ya por terminar, mencionaba usted lo cara que es la factura de la luz en nuestro país, asunto del que se ha hablado mucho durante esta ola de frío, en gran parte debido a esa gran cantidad de impuestos y cánones por nuestra dependencia energética. Creo que ya le he preguntado en alguna ocasión, ¿cuál debería ser el mix energético adecuado para un país como el nuestro? Claro, es que eso me recuerda a una vieja pregunta. ¿Cuál es el precio de un lápiz? ¿Cuál debe ser el precio de un lápiz? La respuesta es nadie lo sabe ni lo puede saber. ¿Cuál es el mix energético? Es decir, en mi opinión, precisamente el error está en determinar un mix energético concreto, que es el que actualmente está determinado. Usted ha dicho que el precio de la energía en España es muy alto por la dependencia energética. Yo, con todo respeto, y por supuesto es solo una opinión, no estoy de acuerdo. Es muy caro, entre otras cosas, por la intervención, es decir, por la regulación que ha decidido un paro nuclear, por una parte, que haya un 20% aproximadamente de energía nuclear, que haya otro 20% de ciclo combinado, que haya otro 20% de otras fuentes, algo menos del 20% de fuentes alternativas de energía, de energías no renovables, etcétera, etcétera. Quiero decir que una cosa es el respeto a las normas medioambientales, cosa, por cierto, que no hacen muchas energías no renovables, porque el daño que hacen a la naturaleza, por ejemplo, los molinillos dichosos y otras cosas, son considerables. Pero una cosa es eso y otra cosa es intervenir en energía como se está interviniendo. Es verdad que nosotros no tenemos plutonio, o tenemos poco plutonio, o poco uranio, perdón, pero es evidente que en este momento el precio de la energía nuclear y la propia decisión de construir centrales nucleares en los años 60 y 70 es algo que nos ha salvado de una ruina absoluta, ¿verdad? Quiero decir que yo sé que algún experto en energía, sería como por ejemplo Daniel Lacalle, o como son otros muchos, diría un mix concreto, diría que el mix energético tiene que tener la presencia de determinadas fuentes de energía para garantizar que algunas fluctuaciones mundiales no pueda dejar a España sin energía. Pero eso ya se produce de forma natural. El resultado actual de una determinación del mix energético y de su financiación ha hecho lo que hemos comentado varias veces. La energía más cara de toda Europa, y no solo porque no se produzca aquí. En Alemania, termino diciendo, en Alemania, con esa fiebre verde, lo que están consiguiendo es que las centrales de carbón, que son de carbón y las que producen metano, sean las que más están funcionando en este momento del año, con la consiguiente contaminación que se está produciendo. Ese es el resultado, en mi opinión. Bueno, pues mirémonos en Francia o en Finlandia, donde las que están produciendo ahora son las energías nucleares y no tienen tantos complejos al respecto. Seguro que tendremos que seguir debatiendo acerca de este asunto. Don Asís Timmermans, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer y un saludo a todos los oyentes. Un saludo. Bueno, tenemos expertos de economía sobre la mesa, vamos a ver qué opiniones tenemos. Don Vicente, ¿usted cómo lo ve? Vamos a ver, yo con el amigo Asís, que tengo buena amistad, pero hay algunas cosas que no comparto y de las que ha dicho hoy hay algunas que no comparto. Vamos a ver, en principio, si lo que estamos planteando es una OPA, el hecho de que entre un capital extranjero nos parece bien o nos parece mal, si solamente fuera esto,
pues no debería de parecer mal. Pero claro, si luego nos damos cuenta de que estamos hablando, yo no hablaría de sector estratégico, yo hablaría de sector hiperregulado, solamente abierto por puertas giratorias, que eso es el sector eléctrico en España. No nos pongamos a la cosa... A la par que estratégico. Y a la par que estratégico, pero insisto, pero si lo tenemos que definir por algo, está hiperregulado. Sin duda. Con lo cual está hiperintervenido políticamente, y por si todo esto no fuera bastante, además en sus consejos se sientan todos aquellos mediomates que habían en el gobierno anterior. Todos los que han salido de la Bien. política van a sus consejos de administración. A partir de ahí, por eso nos encontramos con cosas de lo que estábamos hablando de los mixes. Estamos hablando, por ejemplo, de Naturgy, donde uno de sus accionistas es un fondo argelino. Hombre, qué casualidad que se apueste por el ciclo combinado con gas, que curiosamente viene de Argelia, como parte fundamental del mix español, cuando nuestros molinillos y nuestras placas solares no funcionan. Esto no es casual. Por eso, yo no soy tan partidario de que determinadas fuerzas o fondos de inversión, que a su vez tienen intereses en otros muchos países, formando parte de todo ese ciclo proveedor-cliente-usuario final, acaben entrando en el juego. Ahora bien, que sea precisamente la izquierda la que venga a dar clases de esto, ya es para nota directamente. Digo que ya es para nota porque ellos son los primeros que se han puesto a condicionar políticamente el mix. Sin ir más lejos, mañana se presenta en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia una modificación del impuesto de bienes inmuebles, de la ordenanza, entre otras. No piense usted que lo hacen para bajarle a los pobres hosteleros el impuesto de bienes inmuebles, no, lo hacen para cumplir con uno de la Agenda 2030 y estimular el autoconsumo energético. Bien, es decir, esto es un ejemplo de lo que está haciendo la izquierda, con lo cual yo no soy muy partidario de esa intervención, sería más partidario, ¿de acuerdo?, de establecer determinados límites en la parte regulatoria y, por supuesto, de prohibir terminantemente las puertas giratorias de este tipo de compañías. Por tanto, las haríamos un poco más orientadas al mercado y al final la ley de la oferta y de la demanda, que es la que impera en los mercados, hará que sean más competitivas. ¿Fran? Pues yo sinceramente estoy asustado oyendo a Asís lo que ha dicho, de verdad. Esto no es un tema de política, pero todo en este país vuelve otra vez, con perdón, al juliganismo de la política. O opinas esto o opinas lo contrario. Y no, mire usted, vamos a ser serios. Por cierto, 23 euros por acción. Es que, ya que pones a hablarte de algo, vamos a dar información, que ha dicho que no sabía. Bueno, 23 euros por acción. Aunque el precio objetivo yo entienda que está en 20,24, 20,25 por ahí. Dicho esto, ¿cómo vas a dejar en manos de empresas extranjeras sectores críticos españoles? Es que no hemos aprendido absolutamente nada, pero nada, ya lo hizo Zapatero, y ahora resulta que hay algunas personas de derechas, incluidos compañeros economistas, que defienden la gestión de Zapatero. Algo no me cuadra. Pero resulta que tenemos el peor sistema de precios energéticos en España. Pero, pero está bien, porque claro, como esto, vamos a ver. Existe la base de una teoría económica medio decente en cualquier lado del mundo te dice que la sanidad, una buena sanidad, refleja una buena economía y viceversa, una buena economía refleja una buena sanidad. Tienen que ir de la mano, siempre. Eso yo creo que nadie tiene dudas. Hace 2 o 3 años el premio Nobel de Economía, que se fue para 2 personas, fue por analizar la misma ciudad en Estados Unidos con su espejo mexicano en este sentido. Pero también analizaban otra cosa, que es que aquí se nos olvida, que es que tú no puedes dejar los ámbitos de un país en manos de quien te puede cerrar el grifo por intereses geopolíticos estratégicos de otros países o de sus intereses personales. Es decir, vosotros os imagináis que estamos dando la llave, que ya se la hemos dado de nuestra energía, a alguien que puede cerrar el grifo mañana sin tener que pedir permiso a nadie, subirlo o bajarlo, ¿vale? Porque hay una regulación muy mal hecha, muy mal hecha. Y esto de que, hombre, en manos del Estado todo está mal gestionado, eso es mentira. Hay 1000 casos, y me voy a poner el ejemplo.
Bankia en su momento puso a un CEO que ha gestionado bastante bien Bankia. ¿O no es verdad? ¿Alguien tiene duda de eso? Con lo cual el problema no es la política, si tengo que estar en manos de uno o de otro. El problema es a quién pones, que hay que poner, como siempre, a buenos gestores. Si tú en lo público tienes buenos gestores y eres dueño de tu sector estratégico, se te quitan muchos problemas. Otro ejemplo de esto ha sido el aeropuerto de Barajas. O sea, en manos de AENA, en manos de no sé quién, con quitanieves ahí y uno de los aeropuertos principales del mundo bloqueado 5 días. Pero vosotros creéis que estas cosas son normales. Tú no puedes dar el sector estratégico de países a empresas privadas. No lo puedes dar. Es un error. Lo saben los italianos. Lo saben los americanos, que no lo dan. Porque además los americanos han tenido muchas veces un problema con su sector estratégico porque no invertían en infraestructuras. Y si queréis, os recuerdo el gran apagón que hubo en toda la costa este hace unos años, precisamente porque las empresas privadas vienen a lo que vienen, que es a ganar dinero. Y tú en España no puedes dejar a la gente que se muera de frío o de calor porque sí. Ahora, claro, si tú tienes, ese es el problema otra vez, malos gestores, malos políticos, que hacen mal uso y reglan mal todo esto, pues eso es un problema, pero no es un problema del sector. No se puede dejar en manos de nadie, es decir, de CVC, que es el fondo que va de la mano junto con estos, no puedes dejar en manos de estos. Ya hemos visto el caso de Endesa y de otras cosas más. Hagamos y escuchemos a los expertos de cómo hay que hacer un mix energético de verdad, de cómo hay que bajar los impuestos a ese mix energético y cómo hay que poner esas puertas giratorias que tú decías, cómo hay que quitarlas y poner a gente decente al cargo de todas estas empresas. ¿Nada más? Bueno, yo no soy economista, no tengo ni idea, pero sí pago la factura de la luz. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, que así nos decía, ¿no? Bueno, no le parece mal que esto esté en manos de terceros, porque es un fondo de inversión, no es un fondo de inversión público, ¿no? Ponía un ejemplo como que Enol o Enel, ¿no? No sé, esta compañía también italiana que compró. Bueno, claro, la pregunta del millón es, ¿quién está detrás del fondo de inversión? Esa es la pregunta. Vale, es un fondo de inversión privado, pero ¿quién está detrás del fondo de inversión privado? Es decir, normalmente, tú has dado una pista por ahí, ¿no? Gas de Argelia, fondos cataríes, grandes fortunas X, que todas confluyen en un interés, vuelvo a lo mismo, político o geopolítico, que ahora se llama así, ¿no? Que es muy, muy bonito el nombre. Claro, Fran tiene razón, si de repente llegan y te cortan el grifo, hemos hecho un pan como unas tortas. Claro, hemos hecho un pan como unas tortas. Yo creo que a España le falta, nos falta boina. Es decir, nos falta luchar por lo nuestro, es decir, claro, nos falta, siempre nos desprendemos de nuestras cosas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de los sectores estratégicos. Lo que ha ocurrido en Barajas es muy significativo, una empresa privada que ha tenido patas arriba el aeropuerto porque faltaban medios o tenían los camiones medio rotos, medio tal. Claro, como nunca nieva, pues los tenían ahí aparcados, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes dejar en manos de sectores, primero privados, segundo, privados a saber de dónde. Es decir, tercero, con intereses, como bien decía antes Vicente, pues eso, oye, ¿por qué voy a apostar por la nuclear o por el combinado? No, por el combinado porque mi fondo de inversión tiene intereses en Argelia y por lo tanto me va bien el gas argelino y lo uso, ¿no? Entonces, claro, has puesto otro ejemplo muy bueno, Estados Unidos. El país liberal por antonomasia, en fin, todo funciona de una forma pues, económicamente distinta, el capitalismo al más salvaje estilo, ¿no? Sin embargo, los sectores estratégicos son públicos. Todos los sectores estratégicos son públicos. Y lo tienen claro, David. Y luego, lo tienen clarísimo, meridiano. Y fíjate, David, y hay otra parte que me gustaría también introducir, que es el hecho de que al final España es la puerta de Latinoamérica en todas las utilities, que es como habitualmente se les llama a este tipo de compañías. Entonces, cuidado, porque también tenemos una función de corresponsabilidad con determinados países. De hecho, al final acabamos viendo que todas estas compañías tienen infraestructuras importantísimas y despliegues importantísimos en estos países. Con lo cual, no solamente hemos de mirar por nuestros ciudadanos, sino perder ese control, sino tampoco perder una posición estratégica desde el punto de vista comercial que España tiene en estos momentos, sino al final estamos vendiendo de saldo todo lo que sea español. Hay una cosa que se me olvidó decir antes, un ejemplo que ha ocurrido, por ejemplo, con Carrefour, en Francia. El gobierno francés no ha permitido comprar el grupo Carrefour por una cuestión estratégica. Claro, ¿no? Pura y dura, ha dicho, de eso nada, estrategia pura.
Y aquí lo vendemos todo, si se puede, a precio de saldo. Pero es que fíjate, en España además... Es que la OPA es a precio de saldo. Por eso, Sí, es que es a precio de saldo, es a precio de saldo. Porque al final quieren manejar todo con un 22,69%, 68, bueno. Pero es que en España tenemos una cosa maravillosa que no aprovechamos, como siempre, pues eso, dices, me voy a poner más la boina, sí, pero tú sabes lo bueno que son los economistas del Estado en este país. Son gente formada, pero a nivel internacional están todos muy reconocidos. Claro, ¿qué pasa? Que en lugar de cogerte al cuerpo de economistas del Estado y decir, a dirigir las empresas españolas, ¿y qué necesitas? ¿Un equipo de 4? Pues tira, no, ponen a los políticos de siempre, que son una panda de inútiles. Entonces, ese es el problema. A lo mejor tenemos que pensar... A estos los fichan los fondos de inversión, ¿eh? Claro, bueno, a esos Claro. ahí vamos. Esta es la segunda parte. Como a los jueces, los grandes despachos de abogados. Claro. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Igual. Porque no están bien valorados. Claro, no bien igual los abogados del ¿Sí? Estado en España pues son gente que sabe mucho y son muy válidos. ¿Por qué no ponemos a esa gente al frente de nuestras empresas estratégicas? Pues claro, es que está muy bien que el amigo del presidente esté dirigiendo correos a 200.000 euros al año. Pues bueno, pues es que así no tiene que funcionar la cosa. Hasta que no aprendamos que nosotros tenemos que nuestros sectores estratégicos son intocables por el bien de los propios españoles. Multidisciplinarmente, ya no digo solo esto, porque tú has una cosa que es fundamental. Somos la puerta de Europa a Sudamérica. Es que es tremendo lo que tenemos, las inversiones que tienen estas empresas allí y lo que hacen. Y que nos da un activo país nos da un activo país brutal, brutal. Pero sin embargo aquí esto no lo ve nadie, Y entonces salimos con, es que Podemos, vamos a ver, yo no digo que Podemos tenga razón, porque es que normalmente no la tiene. Pero sí que hay que escuchar... Bueno, no la tiene, pero... Sí que hay que escuchar, claro, sí que hay que escuchar un poco a todo lo que dicen todo el arco parlamentario en este sentido, que es lo que a mí me gustaría que dijeran los políticos. Oye, yo soy... no lo sé, de Vox, del PP, de Ciudadanos, vamos a tener una política de Estado unificada y que no cambie, y me da igual que seas de izquierdas o de derechas, vamos a tenerla. Sectores estratégicos para España y para los españoles no se pueden tocar, y hay que poner a los mejores, independientemente del color que sean, que los tenemos. El problema es que nos falta sentido de Estado, y por aquí enlazo con lo que lleva Vicente diciendo casi todo el programa, ¿no? Que es decir, 17 mini-estados, claro. 17 mini-gobiernos, que no nos dejan ver más allá de una cuestión estratégica. Porque claro, cuando tú quieres unir a los políticos para una cuestión de Estado, estalla el Estado, estalla en 17, que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? 17 cuestiones distintas, maneras de interpretar la ley de formas distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera aprovechar la presencia de un par de expertos para hacerles una pregunta. ¿Cuál debería ser el mix energético adecuado para España? Yo, de la primera apuesta, yo no tengo la bola mágica, pero hay una cosa que tengo muy clara. Deberíamos de readaptar las centrales nucleares existentes y empezar a tirar de energía nuclear, que en definitiva la acabamos comprando fuera y podríamos producirlo. Se la compramos aquí. A Francia. Es mucho menos invasiva y lo único que hay que pedir es, obviamente, bueno, pues que tengan la tecnología más importante. El problema... Medidas de seguridad, pero tenga usted en cuenta que los accidentes en centrales nucleares se produjeron en Chernóbil porque estaba en manos del comunismo rancio que se estaba despedazando. Y la de Fukushima fue por un tsunami. A partir de ahí... En condiciones normales no se producen accidentes en centrales nucleares. Con lo cual, el hecho de introducir la energía nuclear lo que nos permitiría es absorber los picos de mayor demanda, que es cuando viene la ola de frío, etcétera, etcétera, o cuando llega en el verano que nos sube la factura de la luz porque viene una ola de calor y subimos los aparatos de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Es decir, esto nos daría cierta estabilidad, nos permitiría... ¿Qué porcentaje deberíamos rendir a la energía nuclear? Yo no creo que hubiera ningún problema en que el 30 al 40%. Un 30 o un 40, muy bien, ¿qué más? Creo que hay que seguir apostando por las energías alternativas, sí y solo si lo hacen las manos privadas, es decir, este mix encubierto de vamos a dar una serie de ayudas para luego después acabar cobrándoselo a todos los españolitos en esa factura de la luz donde lleva una doble tributación, es un auténtico error. Se refiere a fotovoltaica y eólica. Sí, yo creo que ese mix debería de ir en torno a otro 30, otro 40%, ¿de acuerdo? Y el resto pues lo distribuiríamos linealmente.
teniendo en cuenta que hay algunas, yo creo que en estos momentos el MIS ya aporta, la hidráulica todavía sigue teniendo un aporte importante en España. Yo creo que la del carbón sí que evidentemente, no sé si todavía queda algo activo en Andorra o hay algo, pero yo creo que prácticamente no hay nada, y el resto lo repartiría linealmente. Pero insisto, creo que debe de, y el ciclo combinado no me gusta nada por la hiperdependencia de los de aspectos básicamente como los precios de los hidrocarburos, lo que estaba comentando antes, es decir, si cierran la llave, ¿qué pasa? Pero es que además hay que tener en cuenta que todos estos países, la gran mayoría, no solamente suministran a España, suministran a otros muchos. Cuando llega una ola de frío, pues llega habitualmente a muchos países, pero lo más importante, cuando hay ciclos económicos ascendentes en otros países, y ahora hablo concretamente de China, hay mucha demanda, suben los precios en origen porque el mercado te lo admite, y aquí que estamos en plena pandemia y absolutamente arruinados, como tenemos ciclo combinado, tenemos que pagar la factura a precio. Y encima nos viene esta ola de frío como nos ha venido con la nevada que hemos tenido, y así está la factura. Si es que yo creo que tenemos las 7 plagas ya encima. ¿Coincide usted, Fran? Vamos a ver. Con matices, con matices. En líneas generales sí. Ahora bien, datos. En España tenemos, otra vez más, de los mejores profesionales en el sector de la energía nuclear que existen en el mundo. ¿Es verdad? Aquí, en concreto, y los conozco, está la central de Westinghouse Europa, que está llena de españoles, que es la mayor multinacional a nivel de fabricar y desmantelar centrales nucleares, con españoles en primera línea, con lo cual el know-how para construir centrales nucleares seguras y certeras y buenas lo tenemos. Cuando yo he hablado con ellos, además de este tema, te desmitifican mucho esto. Tú has hablado de Chernobyl y has hablado de lo de Japón. Perdona, ha muerto mucho más gente por desbordes de presas y por temas de estos en España en concreto que por cualquier tema de sí, pero sabes, Frank, que se hace mucha demagogia con la nuclear. Yo sé el que ecologismo arremete diciendo que es peligrosa esa energía, y luego habla también de los residuos. Bueno, bien, pero a ver, los residuos, que además conozco perfectamente, es amigo mío, la persona que ha diseñado lo que llaman el cementerio nuclear, y que me consta que no hay ningún problema, aunque lo van a ir tirando para adelante. Pero bueno, a lo que vamos, yo haría centrales nucleares sin ningún tipo de problema, igual que ha hecho Francia. O sea, quiero decir, que aquellos que se piensan que nos puede pasar algo, bueno, pues que se crucen los Pirineos, a ver si se creen que en los Pirineos hay una barrera, porque las centrales nucleares de allí, si pasa algo, no va a venir para España. O sea, por favor, seamos más serios. Dicho esto, no es un tema de meterle un porcentaje concreto, es un tema de, en función de la demanda y del momento, tirar de unas o de otras. O sea, España es un país evidentemente que tenemos sol, que nos sobra el sol. Bueno, es que a lo mejor hay que invertir en esa tecnología, en I+D+I y en meter fotovoltaica. Yo estoy de acuerdo, pero cuando la fotovoltaica nos cueste mucho dinero, tendremos que tirar de la nuclear para rebajar la factura. ¿De la fotovoltaica es que esa energía no es acumulable? Es un problema importante, pero para eso, insisto, vamos a invertir en I+D+I, en eso, por ejemplo. ¿Conocéis algún otro país bueno, como España, que sea un país desarrollado, que tenga esta capacidad para asumir energía fotovoltaica? No, pues ahí debemos de centrarnos y deberíamos de ser potencia mundial en eso, y que se investigue en eso. Y hacer centrales nucleares y hacer centrales y con el tema hidráulico, pues también, porque es que hay muchos sitios que podemos aprovechar en España. Es que España es un país tan brutal y tan rico en recursos que no los tenemos. O sea, yo cuando a mí alguien me dijo una vez, que fui con una persona a Tarifa y me dice, madre mía, si aquí tenía que haber más molinos de viento. Claro, pero es que esto, que parece una tontería, en España no se ve porque no hay gestores de las cosas de todos, no hay buenos gestores. Entonces, entendiendo que habiendo buenas infraestructuras, bajando los impuestos, que es una barbaridad que haya dobles imposiciones sobre muchísimas cosas, siendo más dependientes, invirtiendo en I+D+I, y con una energía nuclear y alguien que gestione bien los tramos, es decir, si no hay, voy a decirlo muy bestia, si no hay viento, pues hay que tirar de la central nuclear, pero tiremos de la nuestra, no de la de Francia. Y hombre, que a mí que me digan que la cantidad de impuestos que están del 21, me da igual porque luego es 21 y hay mucho más, eso es IVA. Bueno, eso se puede rebajar y se puede rebajar bastante. Otra vez más, pongamos a gente eficiente a gestionarlo de todos, que ese es el problema también.
Bueno, desde luego pagamos mucho de luz, está claro. ¿A usted le ha llegado ya la A factura mí me de llegó la enero? factura de la luz y es una locura, una locura, ¿no? ¿Se le han caído los ojos al verla? $100 y pico euros que casi me da un tripisío, hombre. Pero claro, es decir, luego analizas, has hablado del almacén temporal nuclear este que es famoso, eso está parado, es decir, nos cuesta a España, precisamente a pagarle a Francia y otros países, 23.000 millones de euros deshacernos de los residuos nucleares al año, ojo, que es una pasta, ¿no? Entonces, claro, vuelvo a la boina, es decir, es decir, si nosotros podemos almacenar nuestros residuos con seguridad en un proyecto estupendo y no tener que pagarlo, ¿por qué tenemos que pagar a Francia para que nos lo almacenen o a otro país? Repito, es decir, Pero además, eso encarece la factura al final claro, también, ¿no? Es decir, no solo encarece el tirar de la central nuclear francesa, vuelvo a la boina otra vez, tirar de la central nuclear francesa y no tirar de las nuestras, ¿no? Oiga, desde 1985, que se llevan produciendo en España residuos nucleares, bueno, pues cuando empiezan a funcionar las primeras centrales, aquí no ha pasado nada. Que le pregunten a los pueblos donde hay una central nuclear cómo están, ¿no? Es decir, que si les ha ocurrido algo o no les ha ocurrido nada. al revés, cosas Claro, buenas. Por esto. O sea, en Miami, pueblo catalán, por ejemplo, donde está pues la renta per cápita es mucho más alta que en los pueblos de alrededor. Quiero decir, hablando del central de residuos, pero es que somos tan insolidarios y tan becerros los españoles, que no entendemos que si hemos consumido esa electricidad y esa energía, tendremos que hacernos responsables de ese residuo. Porque esto está muy bien, y mucho ecologismo y muchas narices, ¿no? Si quieres la tiro al mar de otro país, Es lo que claro hacían- es lo que hacían antes. claro, Ojo, pero es lo que hacían antes. en lugar de decir, no, vamos a ser sensatos, nosotros hemos consumido esta energía, nosotros hemos gastado esto, nuestra obligación ética y moral para las siguientes generaciones es hacerlo y guardarlo bien, ojo, bien, y te aseguro que detrás de este bien hay una cantidad de intelecto de gente que no, vamos, yo, en fin, a mí es que me han dicho, y he hablado con gente de Westinghouse, y un día, esto es a modo de anécdota, estaban calculando qué pasa si un huracán coge una vaca y se estrella contra la central de Zorita. O sea, los cálculos de los españoles que están metidos en esto llegan hasta ese punto, que es absurdo. Pues a mí, la persona que lo estaba calculando, que seguro que nos está viendo, me decía, bueno, y todavía tengo que calcular mucho más cosas. Igual que si hay un accidente en la central, un accidente nuclear fuera, ¿qué pasa con los que hay dentro? O sea, quiero decir, tenemos el I+D, tenemos las personas, tenemos la tecnología, solo falta la voluntad de hacerlo bien. Bueno, No, pero lo que hay voluntad es de no hacerlo, ¿eh? por cierto, ¿qué le pasó a la pobre vaca? No, el que estaban estudiando, la vaca muere. Quedó hecho entre Vaya. quedó hecho entre cos. Yo también te digo que yo no soy físico nuclear con 2 máster como la persona La que vaca estoy tampoco. hablando, La pero me vaca- decía, yo decía, pues si hay una explosión nuclear fuera de una central nuclear, ¿qué hay que hacer? Pues pon un cartel de no salgas si se explota, si explota una central nuclear. Bueno, pero parece ser que es algo más complicado, No, ¿no? desde luego. Lo que pasa es que, claro, los Bueno. ecologistas y las historias nos llevan al absurdo en todo. Seguiremos muy interesados por el tema de la energía y el mix energético adecuado para nuestro país. Si ustedes saben, está el planeta entero buscando la solución para el coronavirus. Nadie sabe cómo curar esta terrible enfermedad, salvo una persona. Nicolás Maduro tiene el remedio, las goticas milagrosas. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10
miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no deja de sorprendernos. El pasado domingo no tuvo el menor reparo en presentar en público lo que él considera que es el remedio contra el COVID-19, unas gotas milagrosas, según dijo, que neutralizan el virus. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de 9 meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos muy graves, gente que estaba entubada, y lo recuperamos. El Carbativir es una sustancia presente en determinados aceites esenciales, como los del orégano y el tomillo, de color amarillento o anaranjado, con sabor picante y olor especiado. En homeopatía se utiliza para mejorar el bienestar emocional y puede tener algunas propiedades antibacterianas, aunque no existe ninguna evidencia acerca de su poder antivírico. Pero Nicolás Maduro nos ha sorprendido a todos con este remedio milagroso, David. Y el resto del mundo buscando vacunas y remedios. Qué irresponsable este hombre, pero si le tendrán que dar el premio Nobel. Porque claro, nos estamos volviendo locos, dejándonos los sesos en buscar la vacuna, el remedio, y lo tenía este hombre. Oiga, es alucinante. Es que yo lo que no termino de entender cómo un político es tan absolutamente irresponsable. Es decir, ¿cómo puede decir que tiene el remedio milagroso del doctor no sé qué o del señor no sé cuántos? Las goticas milagrosas. Las goticas milagrosas de la abuela, en este caso. O sea, en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Porque desgraciadamente habrá mucha gente que se lo crea y entonces empezará a tomarse esto sin ningún tipo de efecto sobre lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, hombre, los que hemos pasado el COVID, tener las gotitas estas, pues hombre, nos hubieran echado un cable, pero dudo mucho, ¿verdad, Fran?, que nos hubieran arreglado nada. Nada. Absolutamente nada. Seguro. A mí, hombre, yo escuchar a este bufón payaso que lo único que hace es llevar allí por donde va el hambre y bueno, cómo está Venezuela, que da pena verlo, y en fin, pues a mí lo único que se me ocurre es que este señor lo que debía estar es fuera y detenido por un genocidio y vamos, en fin, prefiero no decir lo que pienso. Dicho esto y con toda poniéndome serio después de la estupidez que dice, a mí lo que me resulta triste es pensar que en España, que hay un equipo de CSIC investigando una vacuna que la tiene, en lugar de ponerles dinero encima de la mesa. Yo el otro día tuve la suerte de hablar con el que lleva esto y le pregunté, ¿por qué no corres más si lo tenéis? Porque la tienen. Y me dijo, bueno, de hecho le dije, coño, Pfizer sí es una multinacional, pero si sois tan listos, pues al final listos contra listos. Y me dijo, hombre, la única diferencia es que nosotros somos 15 y Pfizer son 150 investigadores para todos los pasos que se van dando, ¿no? ¿Por qué España, otra vez más, en lugar de tanta tontería, conciertos de perros y gilipolleces que voy oyendo por ahí, no dice cuánto necesita este señor, investigador del CSIC, cuántos millones, que es que los tenemos, te los pongo encima de la mesa? Eso por un lado. Y por otro lado, otra vez más, en contraposición al becerro este, España y una de sus farmacéuticas hoy empiezan en los ensayos, que tengo la suerte de que un amigo además es uno de los que prescriben todo esto, de la Plidin, que ya se ha probado en 13 hospitales, 45 pacientes, y les ha quitado el 100% del virus.
esto es brutal. Si lo conseguimos, Dios lo quiera. Fran, no andes poniendo dinero encima de la mesa, que llame Pablo Iglesias a este señor, nos mande bueno, cientos de miles de cajas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que de carbativer, claro, de aceite de orégano. Eso, para darnos unas friegas. Tú ahora que lo has pasado el COVID, yo también, he tenido familiares además ingresados malitos, y ver el drama de la gente que se te queda por el camino y se te muere, y dices, hombre, yo creo que un respeto, ¿no? Un respeto por esto y la desgracia de que no invirtamos más en ciencia y queramos que este tío salga en la tele. Es que me pone enfermo, perdonadme. Yo Fran, yo es que no voy a entrar en valorar las estupideces. ¿No quieres tomarte una gota? No, porque me voy a poner malo y me voy a pasar de políticamente. Pero yo sí que me gustaría darte la respuesta a esto que preguntas. ¿Por qué no se invierte más? Bueno, pues porque eso para nuestros gobernantes durante mucho tiempo parece ser que no da votos. Y hay que ponerle a las cosas nombre y apellidos. Es decir, aquí estamos en un país en el que debe hasta de callarse, es decir, tenemos una deuda por encima del 115%, y lo que es peor, acabamos financiando el gasto de nuestras administraciones contra deuda, es decir, nos vamos a comprar el pan con la tarjeta de crédito. Bien, ¿a qué destinamos el dinero? Si dijeras, lo destinamos a grandes infraestructuras, lo destinamos a tener equipos de investigación potentes, a centros tecnológicos, no, lo utilizamos para seguir comprando redes clientelares. Por eso, en el CSIC te encontrarás a 15 personas y en una empresa privada tendrás a 150. De todas maneras, como a mí me gustaría recalcar lo que tú has dicho, porque además yo estoy contento con que haya habido una empresa española que haya demostrado que todavía hay mente científica en este país, que todavía podemos seguir siendo punteros y que probablemente seamos punteros en todo, a excepción de aquellos que deberían de hacer que los punteros tuvieran recursos y que los punteros empezaran a tomar el papel que les han arrebatado ellos por su mediocridad. Toda la razón, Vicente. Y me estoy refiriendo directamente a los políticos. Fíjate, pero creo que es una magnífica noticia que nos tiene que llenar de esperanza para sacar a esta gente de ahí. Y de orgullo patrio. Es que lo que estos gallegos están poniendo en marcha, de verdad, a mí me dicen algunos médicos que lo han visto, dice, Fran, no te puedes imaginar, es que les da la vida, literalmente. Dice, como esto funcione, esto es una cosa española, yo lo siento. Parece ser además que lo han probado, me pongo la boina otra vez, coño, vamos a invertir ya en esta gente, pero es que encima estos garrulos que tenemos en el gobierno, dice, vamos a ver, ¿cuánto dinero te estás gastando en vacunas que no te están dando? Tonto, 100 millones, dáselos a los del CSIC, que la vas a tener tú, y luego eso, que es patente española, lo vende fuera. Pero otra vez más, no sabemos gestionar lo nuestro. Y mira que aquí hay gente buena, otra vez más. Pero es que esto es básico. Si se lo das a él, fíjate, y lo vendes a los demás, se lo vendes a Europa. Fíjate si hay gente buena en España, que hemos hecho caer algún gobierno europeo, alguna abogada ha hecho caer un gobierno europeo española. O sea, también os digo que me dijeron una cosa que a mí me llenó, de verdad me dejó. Ellos creen que para finales de este año, primeros del que viene, la vacuna española está. Con lo cual, imaginaros, ya que sabemos que no vamos a poder vacunarnos con lo que hemos comprado Pfizer o AstraZeneca, si llega a ser esta vacuna, además vacuna segura, no basada en ARN mensajero, sino como se ha hecho toda la vida las vacunas, y funcionando en lo que han hecho hasta ahora el 100%. Es que, de verdad, es que tenemos gente muy lista. ¿Por qué no les ponemos en valor eso que se llama el I+D? Lo que tú dices es pues eso, nos vamos a comprar el pan con la tarjeta de crédito y no sabemos que a lo mejor en lugar de comprar el pan tenemos que sacar la tarjeta de crédito para darles el dinero a esta gente, ¿verdad? La boina hay que ponérsela más. Desde luego. El problema de la investigación en España es histórico. Nuestros investigadores se van de España. Se produce una fuga de cerebros enorme porque no hay dinero para investigar en España. Y en las universidades se debería apostar por ello con fondos públicos en muchos casos, claro que sí. Pero ese es el problema. Todos los investigadores te lo dicen. En muchas carreras científicas y técnicas se tienen que ir a otros países para poder desarrollar sus investigaciones porque en España no pueden. Los becarios lo pasan fatal, no tienen dinero para desarrollar su trabajo. Lo que pasa es que al final no entendemos que un país que investiga
saca patentes, se desarrolla y crece. Un país que al final acaba vendiendo servicios low cost y un país que acaba montando redes clientelares basadas en ONGs y chiringuitos varios, al único sitio que va es a cada vez deber más dinero y absolutamente a la ruina, que es hacia donde toda esta gente nos ha encaminado, desgraciadamente. Por eso quería recalcar la importancia de que todavía es posible y de que hay vida en este país, a pesar de estos dirigentes, y creo que es importante. Sí, pero habría que barrer a nuestra clase política y conseguir un gobierno con un mínimo de sensatez que parece ausente de la clase política actualmente, y habría que encontrar la manera de hacerlo, para poner en orden las cosas de este país y apostar por lo que realmente requiere. Para que veáis lo que tenemos en este país, que se va fuera, no es el ejemplo. Creo que ahora mismo es el codirector del MIT, es español, es un español. Le leí en una entrevista que si el MIT fuera un país sería la 8ª potencia mundial por PIB. Es un instituto de tecnología de Massachusetts. Y el que lo dirige es un español. Fíjate, si no sería fácil cogerle y ficharle. Evidente de que talento tenemos. Talento hay. Lo que no sabemos es aprovechar. Es pues deberíamos aplicar todo ese talento, eso, en ordenar un poquito casa, a ver qué tal queda, ¿eh? Don Vicente Montañez, ¿se vuelve usted para Valencia? Me vuelvo hoy para Ponga Valencia. usted orden también ahí, que falta les hace. Efectivamente, y seguiremos peleando, intentando llevar sentido común. Sentido común. Gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre. Don David Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted por invitarme, don Javier. Gracias, don Fran Simón, por habernos acompañado. Un placer. Gracias también a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación, que ya saben que nosotros volvemos mañana y les esperamos aquí en una nueva edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.